Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bienvenidos a Modo Futuro, el programa para los jóvenes. Y bueno, estamos tan cerca al balotaje que enseguida vamos a tener un anuncio importante con los copresentadores, con Diego y Rodrigo. Ya abriendo una nueva sección que tenemos preparado para de aquí hasta el día de las elecciones, que es un análisis de las propuestas de los partidos que van a dar la icónica, histórica segunda vuelta en Bolivia, Libre y PDC, que vamos a analizar las propuestas en el ámbito económico, legal y medioambiental, obviamente añadiendo algunos otros tintes que aparezcan por ahí, para ver qué candidato, obviamente, qué partido y alianza son las que tienen mejores propuestas para el país y cuáles son las que necesitamos justamente ahora. Hoy vamos a comenzar con el análisis de los perfiles de candidatos. Vamos a analizar justamente la vida profesional que han tenido y los momentos más importantes capaz que obviamente hagan referencia a lo que va a ser asumir el cargo presidencial y también lo que ha sido su desenvolvimiento en la política y más enfocados ahora después de la primera vuelta. Vamos a comenzar con el perfil de PDC, o vamos primero con el candidato de los presidenciales. Vamos con el ganador de la primera vuelta, Rodrigo Paz. Vamos a dar luces a lo que ha hecho obviamente su vida profesional, qué cargos ha fungido, etc. De Rodrigo Paz se sabe mucho que su familia ha sido exiliada por obviamente ex mandatos militares en Bolivia, lo cual él nació en España, nació en 1967 y lo que más nos importa justamente es qué grado o qué profesión tiene. Él es economista y también ha hecho una licenciatura, si no me equivoco, en Relaciones Internacionales. Ha hecho una maestría de gestión pública en la American University Washington y después volvió a Bolivia en 2002, asumió como diputado por Tarija en el Congreso, porque antes teníamos un sistema congresal. Después volvió a Tarija, donde fue concejal, fue presidente del Consejo Municipal, luego fue alcalde y luego fue senador. Eso prácticamente sería la... Actual senador. Actualmente senador por Tarija, por Comunidad Ciudadana. Ahí de está. Carlos Mesa. Bien. Es lo que, en resumen, lo que es su vida profesional. Ahora vamos a hablar de Tuto y luego hacemos un análisis. Tuto ha nacido en 1960. Prácticamente se llevan 7 años, no son muy alejados de la misma edad. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Texas A&M de Estados Unidos y ha hecho una maestría en administración de empresas de la St. Edwards de Austin, Texas. Trabajó en la IBM y varias instancias internacionales y en 1989 fue nombrado subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional en el Ministerio de Planeación en Bolivia. En 1992 fue nombrado ministro de Finanzas de Jaime Paz Zamora, el papá de Rodrigo Paz. En 1995 fue nombrado su jefe nacional de ADN. En 1997 fue vicepresidente de Hugo Banzer, el cual llegó al poder. Justamente Hugo Banzer se retiró por motivos de salud, por cual en 2001 Tuto Quiroga, subiendo por la plena nación, asumió el papel de presidente, en el cual asumió el papel hasta 2002, solamente un año, luego renunció, y luego de eso, de 2002 a 2005, fue diferentemente en distintas instancias internacionales, consultor internacional, más que nada dirigido a lo que es el ámbito económico, y luego, como sabemos, ha vuelto a Bolivia a postular a varios cargos en la presidencia y al final, hasta el momento no ha podido llegar al poder o no ha podido ganar una elección. Es prácticamente la vida profesional de ambos sujetos que buscan la presidencia de Bolivia. Necesario puntualizar que existe una similitud desde mi perspectiva en ambos perfiles, porque estos dos personajes, tanto Tuto como Rodrigo Paz, tienen una amplia trayectoria política. Se ha tratado de vender mucho a Paz como renovación, como alguien nuevo en política. Sin embargo, creo que esto es un error por el hecho de que, quizá no se conocía demasiado de su trayectoria fuera del departamento de Tarija, porque claro, todos los cargos que había ocupado habían sido allí, concejalía, alcaldía o representación como diputado o senador, pero por el departamento de Tarija. Entonces no había tenido demasiada visibilidad a nivel nacional hasta esta última elección presidencial en la que decidió lanzarse como candidato. Pero ambos tienen esa característica de haber tenido una carrera política amplia, sumamente amplia, y que se remonta ya a décadas atrás.
que, ojo, no considero que sea malo. Soy alguien que sí cree bastante en la necesidad de poder impulsar liderazgos nuevos, de que la renovación en política es necesario, que los proyectos políticos que no tienen al relevo detrás de la figura que encabece ese movimiento están destinados a fracasar. Lo hemos visto, por ejemplo, con el movimiento del socialismo. A Evo Morales le hizo falta un sucesor y bueno, en este caso sí creo que es necesario generar liderazgos jóvenes, liderazgos nuevos, pero creo que la experiencia tampoco es algo que deba satanizarse, ¿no? Sin embargo, justo ahí es donde encontramos mayores luces para poder encontrar lo que caracteriza a estos dos candidatos. Como su vida pública ha sido bastante activa, entonces ya se sabe qué cosas han hecho bien y qué cosas han hecho mal, y en base a eso la gente también tiene la opción de poder decidir. Me parece bien. Diego, ¿tú? Bueno, sumando ahí, ya haciendo esta votación que tenemos justamente como fin de inicio de esta sección, qué perfil de candidato es el más conveniente para ser nuestro presidente. Yo quiero ver de dos maneras: primero objetivo y subjetivo, igual los vicepresidenciales. De manera objetiva, en opinión obviamente propia, para mí siempre es lo primordial, aunque Lara diga lo contrario, es la experiencia en torno al estudio, los conocimientos, la licenciatura que tienen, los posgrados que tienen. Para mí, una persona que tiene que estar preparada en torno al conocimiento y a la meritocracia y a la academia. En este sentido, podemos ver que ambos candidatos comparten una licenciatura y ambos candidatos comparten una maestría. No tengo conocimiento, he hecho una búsqueda, no tengo conocimiento si han hecho más posgrados o han hecho más cosas en el sentido de ampliar su conocimiento de posgradual, como, no sé, un PhD, pero yo creo que en ámbito de conocimiento, creo que ambos mantienen a la par una misma línea. Creo que ambos tienen la misma licenciatura, misma maestría, y ambos han demostrado tener esa facilidad y de entrar a un cargo público y saber ejercerlo. En el sentido, creo que de Tuto, creo que ha tenido más cargos en el sentido de relevancia jerárquico, porque igual ha sido ministro, vicepresidente y presidente, en el cual Rodrigo solamente ha llegado a la cúspide de senador, obviamente comenzó de concejal, alcaldía, diputado y senador, y Tuto tendría un poco más de experiencia en el sentido ministerio, etcétera. Pero como decía Rodrigo, satanizando la experiencia, creo que la experiencia no se sataniza, sino justamente cómo has hecho esa experiencia o en qué se ha dilucidado esa experiencia. Y ahí podemos ver que en función pública como tal, proyecto de ley, etcétera, Rodrigo Paz tendría que encabezar esto, porque ha empezado desde lo más bajo, se podría decir que ha visto desde la propia ciudad de Tarija y ahí ha ido elevando, es decir, ha ido viendo desde más abajo para poder llegar a un cargo de senador y tener ese pantallazo para poder dar un cambio, obviamente un cambio para el departamento de Tarija. Pero ahora podemos ver que la función pública igual se tiene que medir con lo que ha hecho Rodrigo Paz. Podemos observar que luego de la primera vuelta han salido sus trapitos a soles, lo podemos decir así, que como alcalde ha sido ha sido de las peores candidaturas de alcalde, lo que dicen los mismos tarijeños, no mi persona, y podemos ver que también buscando proyectos de ley que ha impulsado Rodrigo Paz como senador, no vemos ninguno de relevancia social, es decir, él está representando a Tarija en la máxima instancia de legislación en Bolivia, pero no podemos ver un proyecto que haya beneficiado de sobremanera a Tarija. Si lo podemos googlear, no encontró nada de relevancia social, práctica y legal, y es por eso que yo me quedo justamente en este caso con Tuto de una manera objetiva, en el que Rodrigo Paz tiene la posibilidad, y hasta ahora tiene la posibilidad de introducir una ley, por lo menos puede ser lo que decía Rodrigo, una ley que verifique justamente en la 1503 que se haga estos reportes cuatrimestrales a la asamblea o que se haga estos reportes semestrales del BCB de las 22 toneladas, pero justamente no lo ha hecho y lo tiene la posibilidad hasta el momento del día de hoy y no lo hace. En ese sentido me decanto por Tuto, en el sentido de la manera objetiva. Ahora, la manera subjetiva es más en el sentido mi persona, es cómo son los candidatos moralmente. Ahí creo que hay muchas dilucidades que ver. Al final ambos tienen su pasado oscuro, obviamente, y estamos frente a candidatos que obviamente estamos escogiendo el que, y yo lo veo así, el que menos mal va a ser a Bolivia, porque obviamente no tengo un candidato decantado que yo hubiera querido que esté, que era por ejemplo Jaime Dunn, así que yo creo que en ese sentido podría ser un empate en ambos sentidos de Paz y Tuto,
porque creo que ambos tienen su pasado oscuro, uno más que otro en otro ámbito, y en ese sentido creo que la vara se puede medir en el misma vara para ambos lados. Bien, ahora mira, de mi parte creo que los dos están capacitados para ejercer la presidencia. Para mí, cualquiera de los dos puede ser, y ojalá haga un buen gobierno en los próximos 5 años en beneficio del país. Sin embargo, la formación académica no siempre da como resultado una buena gestión. ¿A qué quiero llegar? El que va a ser presidente tendría, para mí, mostrarnos con qué equipo va a trabajar, que nos diga con quiénes van a hacer qué cosas, primero qué, cómo y con quién. Me parece que eso es central y no estamos viendo. No estoy viendo yo, tal vez el tema de la economía, ves a uno a otro, no hay claridad en esos temas, y creo que en la medida en que cualquiera de los dos agarre un buen equipo de asesoramiento, ¿no es cierto?, porque es grande, agarrar la presidencia, agarrar una alcaldía ya es per se algo grande. Imagínense agarrar un gobierno. Entonces nos gustaría que por ahí ya nos vayan mostrando unos pantallazos de posibles ministros, ministras, ¿no es cierto?, cómo va a llevar adelante aquello, y me parece que por ahí va. Pero por ahí los dos creo que pueden hacer una buena gestión y ojalá así sea. Ahora, está claro que la guerra sucia por los dos lados, en lo que tú llamas lo subjetivo, mirar a los dos. Sí. Creo que los dos se han botado tanto barro que mucha gente dice, ¿y ahora qué hago? Digamos, ¿no es cierto? Poco más voy a nulo o a blanco, ¿no? Pero de verdad está complicado. Entonces yo creo que han hecho mal en la segunda vuelta a la campaña. Ojalá rectifiquen los dos equipos, tanto de Paz como de Tuto, y se pueda reencaminar esto. Ojalá, no tengo mucha expectativa, pero ojalá por lo menos los debates, tanto de vicepresidente como presidenciales, pueda darnos algunas luces sobre este tema, pero creo que van a seguir incidiendo, ¿no? Tú has hecho que se vaya el Evo, tú has hecho esto, pues eres corrupto, tú el otro, no sé qué, tú no puedes agarrar a tu vicepresidente, ¿verdad? En realidad yo creo que ojalá nos vaya bien como Bolivia y que se pueda agarrar a los mejores equipos y aquí se devuelva la meritocracia. No me parece que es eso, ¿no? No es el que va y bata la bandera, ¿no es cierto? O que como el MAS ha hecho, que tenga el aval de las Bartolinas Sisa, de la Central Obrera, ¿no es cierto? Ojalá que no vaya por ese lado, sino que vaya por la meritocracia y los mejores hombres sean puestos en gobierno. Y si hay un acuerdo, que para mí tendría que ser lo inevitable, pero esta guerra sucia medio que me da a dudar, digamos, ¿no? Sí. Y ahí está más complicado todavía, complicado para los dos. Y ahí creo que se ve más complicado Tuto, porque claro, Tuto, o sea, lo que escuchamos, dice Samuel Doria Medina, Tuto primero lo ha reventado a Manfred, después a mí, y ahora lo está reventando a Rodrigo, ¿no? Entonces, ahí ves, yo apoyo a Rodrigo, dice Samuel, que es el tercero. Es el tercero. No, si gana Rodrigo Paz, puede hacer gobierno con Samuel y dejar en oposición a Tuto. Que me parecería dramático, yo se los digo, dramático. Lo ideal es que los tres hagan gobierno, o sea, y puede haber esa posibilidad porque hay esas peleas, ¿no? Peleas muy duras, muy. Creo que a Samuel no le ha gustado que metan a la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es complicado. Entonces, eso hay que prever, porque al final llega un momento en que la campaña ya está a un lado. Ya está, éramos candidatos, ahora tenemos que gobernar. Exacto. Entonces ahí hay que seguir. Voy por ese lado, ojalá todo vaya bien y cualquiera de los dos presidenciables está bien. Creo que va a haber más complicado al analizar a los vices. Totalmente. ¿No es cierto? No sé. Y quizá antes de poder pasar a eso, Delfo, algunas puntualizaciones. Justo lo que mencionabas, considero que es un momento en la historia de Bolivia en la que es necesario volver a los pactos históricos que ya habíamos visto en el pasado. Eso es democracia, además. La democracia permite eso, consensos. Totalmente. Y ahora va a ser necesario un consenso dentro del legislativo, principalmente para poder impulsar las medidas dificilísimas que le va a tocar asumir a cualquier candidato que entre después de la segunda vuelta.
Entonces, bueno, es necesario y espero que también tengan la capacidad de poder dejar atrás las diferencias y las asperezas que se han creado en esta segunda vuelta, durísima segunda vuelta en ese aspecto. Hay un mes que todavía, a ver, Sí. ha habido un mes negro, ojalá este sea plomo. Sí. No blanco, pero podemos plomo. Pero justo los pactos históricos que habíamos tenido en el pasado en Bolivia también se habían caracterizado por eso, ¿no? Campañas duras, pero que llegado el momento terminaban dejando atrás las diferencias por un bien mayor, que era justamente sacar al país de problemas complicados. Yo tengo esa esperanza. Pasó con Milei y Patricia Bullrich. Exacto. Pero al final... Pero al final dijeron, hay un bien mayor y creo que ha sido buena decisión a Sí. partir de lo que está pasando en Argentina. ni tanto, porque justamente se dio la vuelta Patricia y ahora está un conflicto interno ahí. Bueno, no, ahora, Patricia no. Hay Victoria, sí. hay una interna ahí entre Caputo Santiago, que no es el ministro, sino el jovencito ahí que es el asesor, y Karina Milei, y bueno... Y la vicepresidenta. Pero es Argentina, volvamos a Bolivia y vayamos a los vicepresidenciales. Y creo que aquí va a ser un poco más relevante nuestra opinión, ya que de Paz y de Tuto justamente hay ese detalle, igual nuestra opinión subjetiva. Nosotros no hemos vivido en el gobierno de tal de Tuto y gobierno de tal de Paz, es decir que en Peria propia no lo hemos visto, y quizás ahí nuestra limitación de opinar se debería quedar corta, porque más allá de que leamos y todo, no tenemos esa experiencia que La vivencia, podamos opinar, De o como acuerdo. Carlos Valverde, que ha estado creo que metido en todo, y creo que en estas dos nuevas caras políticas sí tenemos esta decisión, sí tenemos esta opinión un poco más grande y esclarecedora, ya que son nuevas caras políticas, están incursionando, y los que nos están mostrando desde su inicio de vida política hasta si entran o hagan lo que después. Y ahí empezamos con Edman Lara Montaño. Él tiene 39 años, primero fue policía, salió de la escuela policial de 2007, dio 15 años de servicio hasta que denunció extorsión de oficiales superiores, el cual justamente una demanda, el famoso video que lavaron de cuello a un superior, acabó en que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional dio de baja definitiva sin derecho de incorporación al capitán por faltas gravísimas al artículo 93 de la ley 101 del régimen disciplinario de Bolivia. Luego Edman Lara cursó la carrera de Derecho en línea, eso de Lara. Ahora de JP Velasco, tiene 37 años, se llevan 2 añitos de diferencia. Es administración de empresas, ha estudiado administración de empresas en Argentina, no ha encontrado un posgrado ni de Lara ni de JP Velasco. Ha fundado Net Comidas en 2015, la cual ha sido absorbida o comprada por Pedidos Ya en 2018. Ha fundado igual Mobi y también ha incursionado a que se extienda lo que es el mercado de Django, un gran emprendedor a nivel digital, económico, en lo que es todo Latinoamérica. Eso se podría resumir en lo que es biográficamente, lo que es de relevancia para las elecciones de estos dos sujetos. Bueno, creo que encontramos similitudes en ambos binomios. Creo que por un lado tenemos como presidentes perfiles que muestran o tratan de proyectar experiencia, que tratan de proyectar un perfil de político un poco más técnico. Lo hemos visto también, por ejemplo, en las visitas tanto de Paz como Tuto a Estados Unidos para poder conversar con los altos ejecutivos de diferentes entidades financieras. Y detrás de ellos tenemos a 2 vicepresidentes que hasta tienen edades muy similares y que tienen también o buscan proyectar ese perfil de renovación, ese perfil de juventud y ese perfil de alguien que estaba fuera de la política y que está realizando su primera incursión. Creo que lo podemos observar tanto en Edman Lara como en Juan Pablo Velasco. Ahora bien, lógicamente son orígenes sumamente distintos, ¿no? En el caso de Edman Lara, formación policial, también ahora ha cursado Derecho recientemente. Sin embargo, creo que lo más relevante y lo que lo ha catapultado a la arena política ha sido su carrera como TikToker, que no creo que sea algo que se tenga que ver como negativo. En realidad ha sido el trampolín que lo ha utilizado para poder... tendencias. Exactamente. Está bien. Ha sido el trampolín que lo ha utilizado para poder visibilizarse, le ha funcionado sumamente bien, entendió a la perfección el algoritmo de esta aplicación, se hizo viral y eventualmente ganó visibilidad y bueno, fue invitado como candidato a vicepresidente con el PDC a la cabeza de Rodrigo Paz
y se encuentra en segunda vuelta. En el caso de Juan Pablo Velasco, me imagino que Tuto estaba buscando un perfil, como mencioné, juvenil y que también pudiera atraer al voto de los emprendedores, porque en Bolivia tenemos una cultura de emprendedurismo bastante arraigada. Mucha gente emprende incluso sin siquiera saber que lo está haciendo, ¿no? Muchas veces hasta por necesidad, una tiendita de pastillas en la esquina, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo formal es un lujo que pocos pueden darse en este país. ¿Verdad? Entonces emprender termina siendo justo la alternativa. En el caso de Juan Pablo Velasco, bueno, un emprendedor exitoso, bastante relacionado al mundo de la tecnología y también persona joven para hablar de política nacional. Es alguien que es prácticamente un niño, ¿no? Tener 39, 37 años para ya estar jugando en las ligas de política nacional es una edad bastante temprana. Entonces creo que sí es un perfil que se puede calificar como juvenil. Y bueno, creo que ahí es prudente analizar un poco el tema de cómo han manejado estos dos candidatos a vicepresidentes, la primera y la segunda vuelta, porque en el caso de Tuto y Rodrigo Paz, creo que han mantenido esa línea, insisto, de político experimentado y un perfil un poco más técnico. Lógicamente en esta segunda vuelta han empezado a lanzarse más dardos, a realizar declaraciones un poco más incisivas, atacando al oponente, pero han continuado manteniendo ese perfil. En cambio, las diferencias entre la primera vuelta de Juan Pablo Velasco con la segunda vuelta de Juan Pablo Velasco, por ejemplo, son abismales. Claro. En una primera vuelta creo que Velasco mostró muchas falencias, tropiezos que bueno, eran de novato, pero quizá peores, y bueno, que afectaron bastante, creo yo, la candidatura de Tuto. Tropiezos que ha terminado redimiendo en esta segunda vuelta. Se nota que ha practicado bastante, es algo admirable, considero yo. En las últimas entrevistas que ha podido dar después de haber ingresado a la segunda vuelta, se nota una mejor preparación, tiene mucha mayor solvencia para explicar las propuestas que defienden como binomio, el plan de gobierno que tienen como Alianza Libre y bueno, también las propuestas que él maneja como candidato a vicepresidente, porque trata de también darle ese enfoque de él ser una figura que va a tratar de modernizar Bolivia, ¿no? Creo que es la bandera que ha tomado Juan Pablo Velasco dentro del binomio Velasco-Tuto. Y bueno, ha tenido una gran segunda vuelta, a mi parecer, que veremos también cómo se va a ver reflejada en los votos, pero considero que Juan Pablo Velasco le hubiese hecho un enorme favor a Jorge Tuto Quiroga en una primera vuelta. De acuerdo. Por el otro lado tenemos Edman Lara, que bueno, creo que ha tropezado con algo bastante curioso. El PDC y Paz y Lara creo que también fueron los principales sorprendidos con los resultados de la primera vuelta. Creo que era algo que no esperaban y justamente eso se refleja en la falta de estructura que tenían, que lógicamente ahora ya han empezado a rellenar esos vacíos. Se ve un partido que está comenzando a generar un poco más de cohesión y a tratar de encontrar ese funcionamiento interno, con algunos problemas con asesores que lo hemos visto recientemente, como por ejemplo la declaración de los niños autistas y bueno, ese tipo de cosas. Y en el caso específico de Edman Lara, creo que el problema fue que hasta antes de la segunda vuelta, Edman Lara era visualizado como alguien que no estaba involucrado en política, alguien que hacía activismo en redes sociales y que luchaba por una causa justa, o que la población ve como una causa justa, que es combatir la corrupción en la policía. Un problema que todo boliviano ha debido tener el infortunio de vivir en algún momento, y que bueno, Lara visibilizaba y combatía de una manera bastante correcta. Entonces creo que el capitán Lara no estaba acostumbrado a recibir críticas, sino solamente elogios por el trabajo que él realizaba. Una vez que ingresa a una segunda vuelta, deja de ser solamente una figura pública en TikTok o una activista que luchaba contra la corrupción policial para pasar a ser un político y una figura pública de primera línea. Porque tenemos que recordar que tanto Paz y Lara han sido los ganadores de la primera vuelta. Entonces estamos hablando de un binomio que tiene grandes posibilidades de poder llegar a ocupar la silla presidencial. Entonces lógicamente terminan siendo sometidos a un escrutinio público al que no se habían visto expuestos antes. Prácticamente no se los invitaba siquiera a los debates. Cualquier declaración que ellos hacían no era tomada en cuenta por sus adversarios. En cambio ahora sí.
son un ente político, son un participante dentro de esta contienda política que ha mostrado una fuerza impresionante y bueno, lógicamente han empezado a recibir ataques de todo lado y también cada acción ha empezado a ser estudiada y a ser vista de manera milimétrica. Cosa que creo que, bueno, Rodrigo Paz, por la experiencia como político antiguo, supo sobrellevar de mejor manera. Aún así, creo que no tanto, por ejemplo, con el tema de los autos chutos y las críticas que surgieron desde nuestro país vecino de Chile. Pero en el caso de Edman Lara le ha costado aún más porque no estaba acostumbrado a este entorno político tan hostil que bueno, es típico de elecciones, ¿no? Y mucho más unas elecciones a la presidencia. Entonces creo que ha tropezado con eso, le ha costado un poco lidiar con la crítica y ha terminado teniendo un sinfín de declaraciones bastante inoportunas que, bueno, a mi parecer han afectado a este binomio, a la imagen que tiene este binomio, pero que quizá también dentro de ciertos sectores que optan por un discurso un poco más agresivo también puede llegar a gustar. Entonces ahí hay una dicotomía, ¿no? Claro, estás perdiendo un poco el voto de la gente que espera un candidato que sea más centrado, que demuestre un poco más de coherencia, pero puedes ganar el voto de la gente que espera un caudillo que tenga un discurso explosivo, ¿no? Entonces es un perder-ganar. Y nuevamente, como en el caso de Juan Pablo, imagino que vamos a ver el resultado de esto en las urnas. Bien, Rodrigo Diego ha dicho lo suyo, ahora Diego dice también lo suyo. Mira, sí, tengo la misma opinión en torno a comparar o hacer la comparativa de antes primera vuelta, después de la primera vuelta, comenzó la segunda vuelta. Primero, ambos candidatos tenían esta carta en blanco de ser vistos como una figura política o nuevas caras políticas que, como dice el concepto outsider, fuera de la vieja política que comanda Bolivia, fuera la corrupción, renovación total, dando a la opción de escoger esta nueva vía política al ciudadano boliviano, lo cual ninguno creo que hasta ahorita sabe aprovecharlo al 100%, menos uno más que el otro. Y sí, muy de acuerdo con Rodrigo que Edman Lara justamente se catapultó y yo creo que está ahí como vicepresidente por TikTok, que no es para nada una mala medida, como dijiste, es tendencia. Lo mismo pasó en Estados Unidos cuando empezó a utilizar justamente las redes sociales para hacer marketing a partidos políticos, lo cual ha ganado justamente acabó en que un partido sea ganador. Ahora, como político como tal, en la primera vuelta no estaba tan expuesto Lara, como decía Rodrigo. Lara apenas iba invitado a unas entrevistas, apenas era invitado a unos debates, o quizás sí lo era, y lo que decía no era tan visibilizado, justamente porque nadie se esperaba los resultados de la primera vuelta. Y si le hacían una comparativa con Medrano, ¿no? Porque justamente ambos comparten este medio social que es el TikTok, donde ambos han hecho justamente las denuncias pertinentes en torno a la corrupción del país y a nivel local, que es Santa Cruz, y ahí se han ido justamente proliferando lo que es su vida profesional, etcétera. Por eso, y se le daba más atención a lo que era Medrano, porque él tenía un poco más de peso y aparte el partido en el cual iba Manfred tenía más peso que Pérez en su momento. Así que ahora, yo creo que lo que ha hecho Lara en su vida de TikTok y todo lo que ha hecho hasta ese momento era muy bien visto, y la verdad yo admiré justamente que hecho se denuncia a los oficiales superiores de la policía, donde declaraban extorsión, corrupción, etcétera. Creo que muy pocos ciudadanos y muy pocos policías lo harían, porque saben que como acaba perder el trabajo, perder el puesto y el grado de capitán, porque él ya no es capitán, ha tenido obviamente la valentía y el coraje de hacerlo, y hasta ahí tiene mucho mi admiración Lara. Pero justamente ahí pasa ahora a lo que pasó en la segunda vuelta, donde se despinta este concepto de Lara. Y yo creo que esto es causante, en primera instancia, que Lara no está listo para ser político. JP tampoco. Pero ahora la mente de Lara no está listo para ser político, menos vicepresidente. Dos, lo que le ha
desapareció totalmente es que PDC no tiene ninguna estructura, no tiene buenas propuestas, no tiene propuestas lógicas, ni económicas, ni legal, ni etcétera. Porque si tendrían estas propuestas y esta estructura muy bien, pero la redundancia estructurada, se le habría enseñado a los presidenciales y a los vicepresidentes Paz y Lara: ya, esta es una buena propuesta estructurada, di esto en cada entrevista, di esto y basate en esto, como lo hace Rodrigo Paz, aunque de 1000 vueltas se basa en las mismas propuestas que ya tiene su respaldo. Pero Lara, al parecer, desconoce toda la estructura del PDC interna también, porque no recordemos lo que ha hecho anteriores días, que ha proclamado no sé a quién para ser dirigentes de no sé en qué instancia del PDC, desconociendo la instancia interna del mismo partido, desconoce lo interno del mismo partido, desconoce las propuestas del PDC y a nivel nacional, lo que le ha llevado a decir propuestas descabelladas, como esto de los bonos Lara, que ya hemos hablado de esto, ya hemos analizado y que hemos dicho que es totalmente viable. Y salía así a dar muchas propuestas que no tenían ningún fundamento. Y es ahí donde se ve la falta de seriedad en el partido y la falta de propuestas. Y ahí vamos justamente a lo que lo ha llevado, a lo que es ser expuesto en la vida pública. Él pensó que está expuesto en la vida pública por ser TikToker, totalmente erróneo. Quizás estés expuesto en la vida pública porque es influencer o TikToker, pero la vida pública de un político es totalmente distinto. Y él se ha dado cuenta. Esto decían en la segunda vuelta. Desde el primer día después de que ha ganado la primera vuelta, cuando empezó a lanzar los comentarios, los bonos. Primer error, pelearse con medios de prensa. Si eres político nunca puedes pelearte de frente con medios de prensa, a menos que realmente tengas mucha razón o tengas todo el fundamento legal o todo el sustento, como lo ha hecho Milei en Argentina. Pero no tenía ni uno ni otro. Y menos pelearse con medios de prensa de sociedad civil, como es Carlos Valverde. Primer error. Y luego de ahí, hasta el día de hoy, realmente ya me cansa escucharlo, porque realmente sale con cada cosa, cada día, y se ha dado cuenta, y quizás sea la presión que tiene latente cada día, ¿no?, que le hace decir esas cosas incoherentes, descabelladas, lo diría yo, porque más de dar propuestas, menciona cosas que realmente te hace pensar, realmente está pensando en lo que está diciendo, es muy impulsivo, o sea, y ahí lo catalogan, y eso es lo que, no sé si es un comentario muy bien dicho, tiene actitud de policía impulsivo. Yo no catalogaría a los policías con un adjetivo general, cada persona es distinta, pero sí se ha demostrado ser impulsivo, y eso se demuestra en cada entrevista, que al calor del momento, al calor de ser ovacionado, etcétera, en lo que pasó en muchas veces, lanzaba propuestas, lanzaba cualquier cosa. La última que ha lanzado, que prefiere una persona honesta que sea profesional, lo cual ha causado mucho revuelo hasta el día de hoy, el cual ha salido a pedir disculpas a sus mismos voceros de PDC, y también él mismo hace pocas horas, fue el día de ayer, y lo que nos llevó a ver justamente en la presión se ve la verdadera personalidad de una persona. Y ahora que él está siendo presionado diariamente, se puede ver que es una persona que no está listo para ser político, no está listo para ser vicepresidente. También es una persona muy impulsiva, con comentarios de que tiene más poder que Paz, con comentarios y que no termina de cebar si va a mandar a Morales a la cárcel o no. Si me preguntabas en primera vuelta por quién hubiera votado entre vicepresidentes Lara y JP, hubiera votado por Lara, porque justamente me decantaba la idea que tenía, no más cara, contra la corrupción, pero luego en la segunda vuelta se vio la verdadera personalidad y lo que ha hecho JP Velasco, y comparte justamente el mismo criterio que yo tengo. Él, ya al ser fundador de varias empresas internacionales, al estar expuesto en este medio internacional de empresas online y económico, igual era cara pública, era vía pública, tenía una vía finalmente pública, y se ha dado cuenta, ya luego de las entrevistas, luego de Natalia Aparicio, creo que debe ser su mayor trauma hasta ahora, que la vida política es muy diferente una vía pública a una vía pública política, y lo que los dos se han dado cuenta justamente desde la segunda vuelta, y en JP Velasco se ha dilucidado eso en la primera vuelta. Yo digo que ninguno está preparado para ser político todavía, pero tampoco ninguno está preparado para ser vicepresidente del país, quizás para un cargo menor, pero en el sentido de que JP ha cambiado su perspectiva desde la primera a la segunda vuelta. Se le veía con muchas dudas, la verdad es que igual no tenía mucha información de las propuestas estructurales de Libre, y es lo que le ha favorecido a
JP Velasco y lo que no a Lara, que Libre sí tiene una estructura bastante sólida en el marco económico, más que nada, lo que más tiene experticia él, en el ámbito legal, medioambiental, quizás no las mejores, pero tiene más estructura que PDC. Y él tenía un sustento con el cual hablar. En la primera vuelta no se demostró eso, porque quizás no se ha leído, no se ha estudiado el plan de gobierno, quizás no se le ha capacitado, instruido, como ahora se lo ha hecho. Y por eso ha demostrado tanta inexperiencia, como en la experiencia, como la entrevista de Natalia Aparicio. Pero creo que, como decía Rodrigo, en la segunda vuelta hay un contraste bastante visible, en lo cual se puede ver que ya está agarrando el hilo de cómo tiene que manejar los discursos un político. Si quiero dar un voto objetivo y subjetivo, como lo hice anteriormente, mi voto objetivo en la experticia que tienen ambos, creo que podemos meter a la similar, porque ambos tienen la licenciatura, no he encontrado que tengan un posgrado. Meritocráticamente creo que lo haría más, o mejor lo haría JP Velasco en el sentido de Lara, porque creo que la personalidad, ahí me entro al hábito subjetivo, creo que la personalidad impulsiva es lo peor que puedes tener como político y peor como puedes tener cargo, porque cuando tienes una personalidad impulsiva tienes a tener actitudes personales, y cuando eres una autoridad no puedes ser nada personal, todo es público, trabajas para los ciudadanos del país, del municipio, de la ciudad, del departamento. Y yo creo que en ese sentido subjetivo, más ahora entrar a la moral, creo que JP Velasco tiene un perfil más o el más favorable ahora para ser vicepresidente, más allá de que es más Lara Montaño. Eso sería. Bueno, en esta elección, como nunca, el vicepresidente ha tenido una gran importancia. Ese es un elemento para poderlo mostrar. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta teníamos candidatos como Tuto, Samuel, estaba propio Manfred, y había que ver una diferencia sustancial. Entonces el vicepresidente podía aportar algo. Sí. Ya sabemos lo que pasó en primera vuelta y coincido con lo que ustedes han dicho. Viene la segunda vuelta y al final queda claro que el señor Edman Lara ha sido el que ha llevado un caudal de votación importante. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en primera vuelta no lo vieron a Rodrigo, porque ahí había gente decantada. O sea, el MAS tiene una votación, el MAS decantado con Evo Morales, el MAS que ya no está incólume como estaba antes, se partió, empezaron a desportillarse y después se rompió, se salieron astillas, pedacitos por todo lado. Entonces no se dieron cuenta que esa gente no se murió, tenía que votar por alguien, y la gente en la primera vuelta tenía esa duda, y por ahí muchos analistas decían, ese voto va a ir a Andrónico, y ese voto fue a Edman Lara, ni siquiera fue a Rodrigo. Esa es mi versión, mi percepción. En su mayoría, quiero decir. Rodrigo también ha trabajado seguramente. Entonces, yo como estratega, y creo que los estrategas, porque esto tiene que ver con visión, estrategia y claridad de lo que van a hacer. Yo creo que los estrategas han dicho, bueno, aquí a quien ha recibido votos ha sido Lara y hay que reventar a Lara. Políticamente han hecho lo correcto, porque claro, había que bajar a Lara y además tenían que desportillarlos a los dos. Yo creo que esa ha sido la estrategia. No sé si va a funcionar todavía porque estamos a un mes, ¿no? Yo no los veo tan separados, porque después de todo esto yo creo que debían pelearse ya hace tiempo, Lara con Rodrigo Paz. No ha sucedido. Ahora bien, hay que ver también cuál es el voto que ha llevado a que Rodrigo sea ganador. Es el voto popular. Y el voto popular no es necesariamente el voto masista, o todos los que son del ámbito popular, lo llamamos a decir, son masistas. Está clarísimo que no. Y si hay masistas, son masistas que he dicho, ¿qué hacemos? Oportunistas, indignados, que no han recibido, digamos, o que ya no había más oxígeno para el MAS, porque el MAS se desportilló y ha quedado como ha quedado, casi pierde la sigla el MAS, Andrónico muy mal, o sea, terrible, le ha ido muy mal al MAS y todo lo que aquello compete. Entonces han empezado a irse a otros lados y eso no han entendido. Yo creo que ahí también veo a un Edman Lara que fideliza su voto con los populares, habla su lenguaje y probablemente dice improperios y la manera de decir como la gente del pueblo lo hace, sin pensar en consecuencias,
creo yo. Ahora, la pregunta es, ¿la gente que ha votado en primera vuelta, que es popular, le interesa realmente la guerra sucia y todo lo que dicen de Edman Lara? Me parece que no le interesa. Y ahí lo que están haciendo, y ese es otro gran riesgo en la guerra sucia, y los estrategas lo saben, ¿no es cierto?, de quienes hemos estudiado por ahí alguna cosita, puede ser que lleguen a victimizarlo. Entonces diga, yo al final voy con esto. Y creo que por ahí también se dio cuenta la estructura de Tuto, y decir al principio, yo no quiero nada del MAS, yo no quiero saber nada del MAS. Después dice, yo creo que los masistas sí pueden venir con nosotros, pero que no sean los que han tenido cargos altos. Entonces hay un voto que es el popular y que va a definir lo que va a pasar en Bolivia. Y eso es lo que hay. Esta es la realidad, nos guste o no. Ahora, ¿cómo se fideliza Edman Lara a su voto? Esa es una gran pregunta. Y para mí me queda otra gran pregunta, no sé si ustedes la pueden hacer rapidito, pero a ver, o lo dejamos ahí, es, ¿el voto de Evo Morales va a Tuto o va a Lara? Simple. La verdad no creo que el voto de Morales pueda ir a Tuto. Y bueno, en esta segunda vuelta habrá que ver también qué tanto de ese voto de Morales se va al voto nulo o blanco, porque recordemos que Morales ya dijo que ahora, ya no es necesario. Pero eso no le hace a Rodrigo Paz masista ni evista, ese es el tema. No, claro. Y eso pues están confundiendo, entonces para mí es eso. Ahora, les vuelvo a decir, yo creo que los dos podrían ser buenos vicepresidentes. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué hace el vicepresidente? Tiene que consensuar posibles leyes. ¿Las leyes de dónde vienen? Del Ejecutivo en función de cómo quiere gobernar, ¿no es verdad? O sea, si dice, a ver, me imagino que Luis Arce debió decir y su equipo económico, ¿cuánto tenemos? 43 millones de toneladas. Necesitamos utilizar plata, entonces hagamos una ley para bajarla a 22. ¿No es cierto? La idea viene del Ejecutivo, y quien tiene que operativizar eso es el vicepresidente, que tiene que tener capacidad de consenso y no sé qué. Pero yo no creo que necesariamente, y eso también se está confundiendo, yo he visto mucho, y bueno, ustedes que saben de derecho, pareciera que el vicepresidente es el que va a hacer las leyes y las pinza, las operativiza, ¿no es cierto? Y quienes piensan las leyes son los del Ejecutivo. La ley económica, si va a salir una ley económica, no la va a pensar Velasco y no la va a pensar Lara, la va a pensar o Tuto o Rodrigo Paz y su equipo económico, ¿no es verdad? Para decir, vamos a hacer esta ley, con estos artículos. Se le dirá a Juan Pablo Velasco o Edman Lara, tienes que socializar esto, tenemos que hacer esto, reúnete con las bancadas, hay que consensuar, pum, y tiene que salir la ley. Entonces, yo creo que por ahí va, pero es interesante lo que había dicho al principio. Nunca, creo yo, que recuerde, el vicepresidente haya pesado tanto en una elección, ¿no? Y está pesando, y eso es bueno porque el que hemos tenido aquí, el que se está yendo, que es Choquehuanca, realmente un ente, ¿no? No ha hecho nada, no se ha preocupado, no ha coordinado. ¿Dónde estará ahorita? Todo está ahí. Bueno, habrá que esperar. Yo creo que para mí se vienen, aunque no crean, unas 3 semanas sumamente interesantes, porque los equipos de estrategia acomodan discursos. Ojo, acomodas discursos. Cuidado que las propuestas que están inicialmente se van a ir transformando, porque se transforman las propuestas en la medida de lo que vas recogiendo. Hablas un sector, un pedido de un grupo empresarial, que la CAO, que la CAINCO, que algún sector gremial, etcétera, ¿no? Entonces se va a ir acomodando esto, y ahí hay que ver qué va a pasar y cómo van las cosas. Yo insisto en que, más allá del presidente, que sí tiene una preponderancia, ojalá haya la otra, que es la más importante, que los 3 gobiernen. Sí, a mí me parece que por ahí quiero ser un poco ahí, ¿no?, más objetivo. Si me preguntan por quién voy a votar, se los voy a decir, pero el 19 de octubre. ¿De acuerdo? Gracias, chicos, genial. Qué lindo estar con ustedes. Sí, igual, para cerrar eso, ¿no? Nos vamos con la idea de que históricamente un vice ha pesado tanto, sí, ¿no? Pero ahora nos vamos de manera negativa. Está pesando tanto porque estamos viendo quién es el menos peor para ser vicepresidente. De verdad, sí, también es y ahora eso, nos está enseñando, obviamente, y ojalá se cambie esa manera de qué es ser un político, ser cauto,
tener conocimientos, tener academia, pero más que nada tener ese ímpetu y ese personalidad de llegar a un consenso entre sociedades civiles, partidos, etcétera. Todo, sí, sí. Y eso nos está mostrando la cara de Lara, que no está preparado para eso. Para mí, no está preparado para ser vicepresidente, creo que no lo haría, y ahí nos está mostrando históricamente que un vice está siendo relevante, pero para las siguientes elecciones, escoger un vicepresidente bueno que fomente y que apoye obviamente en manera de votos al presidente. Mira lo que te voy a decir, y que creo que lo he dicho. Si hay acuerdo entre las tres fuerzas, más la de que cualquiera sea el presidente, ese vicepresidente va a ser bueno. Sí, en cambio, si no hay acuerdo, va a complicado, porque ahí va a ser muy difícil. ¿Cómo vas a poder agarrar? Imagínate a toda una bancada de Tuto en la oposición o toda una bancada de Rodrigo en la oposición, es terrible. Entonces ese vicepresidente va a tener dura. Pero si hay un acuerdo entre Tuto, entre Rodrigo y Samuel Doria Medina, por ahí si puedes meterlo también a Manfred Reyes Villa, genial, porque está bárbaro. Con eso creo que vas a desmontar todo el Estado plurinacional, se cae definitivamente el movimiento al socialismo y vas a tener una asamblea legislativa plurinacional que va a sacar todo por el tubo. Entonces ahí tienes un vicepresidente que si se aplaza ya tendría que ser, que dudo. Es que justamente el detalle que PDC no es de Lara, no es de Paz, y justamente el conflicto interno cada vez se eleva más y por culpa de Lara se ha ido elevando más, y ahí justamente recordemos que los escaños pertenecen al partido, y lo ha dicho últimamente los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Escaños son del partido. ¿Qué pasa si Lara se pelea con los que ya han sido electos por su actitud preponderante o actitud impulsiva? Ahí va a causar que no haya consenso. Yo he escuchado inclusive decir que si Rodrigo Paz no es presidente, hasta diciembre su bancada se disuelve. Pero claro, y va a pasar lo mismo, cuidado con Tuto, porque Tuto tampoco tiene estructura, Tuto tiene al FRI adentro, Tuto tiene también a mucha gente ahí, es muy complicado por ambos lados, y ese es un problema medular, que lo hemos hablado aquí y algún rato lo volvemos a hablar, que es que no hay partido político, no hay estructura, y el partido político más fuerte de los últimos 20 años ha recibido una paliza el pasado 17 de agosto. Entonces yo creo, ahora, la situación es favorable 100%. Ahora, ¿cómo la aprovechamos? Wow, ahí está el detalle. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Delco. Gracias, querido Edito. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Se les quiere un montón. Será hasta la próxima en Modo Futuro. Chao.